Hola a todos, bienvenidos a un nuevo streaming. Hoy tenemos un invitado muy especial en este nuevo canal que lo pusimos como Teens, donde queremos llegar a través de la palabra a los jóvenes para que vean que ser joven y tener a Cristo en nuestro corazón no es aburrido, sino que es una forma de vivir. Entonces, hoy nosotros tenemos a una persona muy especial que cumple un rol en nuestra iglesia muy importante, que es ser líder de jóvenes. Entonces, estamos muy felices de que hoy pueda estar acá compartiendo su testimonio y las preguntas que vamos a hacer con nosotros. Hoy nosotros tenemos acá a Marcos Páez. Wow, gracias Marti, gracias Luque por la invitación. Les dije que me siento un poco nervioso de estar entrevistado hoy, Sí. pero me siento muy contento y feliz por ser parte de este tiempo que ustedes están generando y qué bueno el mensaje que vamos a dar a la gente. Bueno, nosotros vamos a hacer esa temática de preguntas y respuestas. Wow, a ver. Entonces, vamos a empezar. Primero lo que te quiero preguntar es, ¿cuándo lo conociste a Dios? ¿A qué edad? ¿A qué edad conocí a Dios? Qué pregunta profunda. Bueno, miren, yo les cuento, vengo de una familia que conoció a Dios, o sea, yo nací en una familia ya cristiana que conocía a Dios, que hablaba de Dios, que me enseñaba de Dios. Pero el conocer a Dios me llevó tiempo, si bien nací dentro de la iglesia, no recuerdo haber tenido una vida por fuera. He pasado mi niñez, mi adolescencia, mi juventud dentro de la iglesia, pero sí he conocido a Dios ya de grande. Pero tengo recuerdos demasiado lindos dentro de la iglesia en cuanto a esa pregunta. En toda tu adolescencia y juventud, ¿hubo una persona que fue clave para tu proceso espiritual? Sí, la verdad que sí. Hubieron varias personas en realidad, pero sí una figura que hoy lo entiendo como una figura paterna en la enseñanza, fue quien en vida también era mi tío, físicamente era mi tío, el hermano de mi papá, quien fue el que me instruyó, me enseñó. Pero también tuve líderes de jóvenes, o sea, el rol que cumplo hoy con ustedes, que puedo compartir tiempo, que puedo estar, que puedo disfrutarlos a ustedes, crecer junto a ustedes. Ese rol tenía otra persona que también hoy sigue siendo un pastor, liderando otras congregaciones. Fueron personas que me enseñaron, pero quien en verdad tuvo toda mi vida fue mi tío Rafael Valle, que fue mi pastor en vida y el que me enseñó las cosas que hoy puedo también transmitirle a ustedes. Wow. Muy tremendo. ¿Pudiste experimentar un momento específico que marcó un antes y un después en tu vida? Sí. A la edad de los 8 años, en la iglesia en donde estaba, no teníamos lo que hoy por ahí los niños tienen, que es la escuelita bíblica, la escuelita dominical. En la iglesia que estábamos era una iglesia chiquita y no teníamos ese espacio. Vuelvo a decir, tenía 7, 8 años y no había ese espacio, pero yo quería estar en la iglesia. Y a la edad de 8 años me sumaba a las reuniones de jóvenes. O sea, Marco estaba entrometido ahí entre el medio de los jóvenes. Entre los grandes. Y entre los grandes también. Rodeado de pastores, personas evangelistas que venían desde afuera. Siempre estaba él ahí para cebarle tereré o un mate a los pastores. Y siempre aprendiendo. En el transcurso del tiempo y en el desarrollo de mi crecimiento, a los 8 años, estoy en una reunión de jóvenes y algo que me marcó muy fuerte fue que en ese momento el Espíritu Santo vino a mi vida. Estábamos en una reunión de oración en un cuarto más o menos como este estudio y estábamos orando
orando y había un evangelista que era de Formosa, nunca recuerdo el nombre y el apellido, pero sí me acuerdo físicamente cómo era la persona, cómo estaba vestido y qué decía. Y lo que nos decía a nosotros ese día era que si nosotros queríamos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, que lo pidamos. Y yo en mi oración empecé a pedirlo. Tal es así que esa noche yo salí lleno de la presencia de Dios y del Espíritu Santo y Él me bautizó. Hablé en otras lenguas, algo que no entendía qué me pasaba. Abrazaba a alguien y lloraba. Alguien que me decía algo y yo me largaba a llorar. Hasta que un momento mi tío me dice, bueno hijo, anda a tu casa y contale a tu papá y a tu mamá lo que viviste acá. Yo todo eso no hablaba en castellano, estaba hablando en lengua. Mi tía me lleva a mi casa y cuando yo quiero hablarle a mi papá y a mi mamá en español, en castellano, no podía porque estaba tan lleno de la presencia de Dios que lo único que hacía era demostrarle lo que yo viví en ese momento. Así que imagínense que a los 8 años ya tuve esa experiencia tan linda que hoy me toca estar en una reunión de adolescentes y de jóvenes y que tengo niños de 8 a 9 años que también quieren estar en una reunión. O sea, digo, no me puedo cerrar. De hecho, tuvimos reuniones con niños que también estuvieron presentes y que disfrutan de las reuniones. Y no me puedo cerrar la idea porque yo creo que Jesús es el que dijo que nadie se los impida. Claro. Entonces, hoy por hoy hoy estoy al lado de ustedes compartiendo y creciendo en este tiempo que la verdad que es algo muy pero muy lindo. Bueno, una de las preguntas que queremos hacer es ¿qué es lo que más te costó dejar cuando realmente quisiste seguir a Cristo? Bien, algo que en el trajinar de la vida y en el crecimiento con Dios uno va adquiriendo conocimientos acerca de la palabra. Pero es algo muy fuerte la pregunta, Mati, porque si uno cuando dice decido seguir a Dios, decido seguir a Cristo, hay cosas que uno tiene que dejar, como para que en verdad Cristo se manifieste en nosotros y nosotros podamos decir, en verdad estoy en Cristo. Y yo he pasado por procesos muy difíciles en mi adolescencia, en mi etapa de crecimiento y juventud, en donde solamente he tenido enseñanza bíblica, cristiana, teológica, pero no hacían pie en mí en cuanto a lo emocional o a las cosas que yo vivía. Fui creciendo, estando en la escuela, recibía bullying, recibía burla. Con todo eso crecía, con todo eso no me quedaba, siempre trataba de estar bien, siempre trataba de denotar una sonrisa, que nada me cueste, pero en algún punto me terminaba afectando. Tal es así que en algún momento en mi vida eso se tornó complicado y en un momento dado el Espíritu Santo me llevó a poder discernir lo que yo estaba viviendo. Y yo empezaba a consumir cosas que no me hacían bien a través del internet. Y eso era la pornografía. Algo que me terminó afectando mucho tiempo y eso en mi vida personal hizo que yo piense que nadie me iba a dar valor cuando yo sea algo. Por eso creo que hoy el adolescente, el joven que está también en esta situación, por ahí tiene pensamientos como estos, que cuando llega a esa instancia cree que con lo que está haciendo, la culpa que le invade, siente que le falla a Dios. Y ciertamente es así. Hay algo en un punto que nosotros le estamos fallando a Dios. Pero nos olvidamos que la misericordia de Dios, que si nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a Él, Él nos perdona, nos limpia y hace que todo comience de nuevo. Y en mi vida pasó eso. Hoy comenzó una etapa nueva. Hoy puedo decir que luego de tantos años el Señor nos ha ayudado y hemos podido romper esa maldición que había sobre nuestras vidas y hoy podemos también hablarlo con total sinceridad, con total libertad, con total poder y libertad para que los jóvenes adolescentes entiendan de que sí se puede vencer esa parte.
Recién ustedes decían, los jóvenes adolescentes no es que están perdidos, necesitan ser escuchados. Y eso es el lugar que por ahí hoy no tienen los adolescentes. Nadie los escucha, nadie los valora, nadie los entiende. Y ese es el espacio que necesitan, ser entendidos y ser escuchados. Y algo que yo encontré fue eso. Encontré a alguien que me pueda escuchar, encontré a alguien que no me juzgó, encontré a alguien que me dio un abrazo y que me pudo sanar. Entonces, ciertamente esas cosas marcan tu vida de una vez y para siempre. Wow. Claro, ahí es donde nosotros tomamos la palabra de que los jóvenes no están perdidos y que a través de jóvenes pueden pasar los mismos milagros que a través de un profeta. Hay un versículo que dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Sí, es muy cierto esa palabra. Hay una versión que dice que nadie tome en poco tu juventud. Porque por ser joven nos subestiman, no nos valoran. Y lo que ustedes están haciendo hoy es romper límites. Lo que ustedes están haciendo es romper barreras generacionales que en verdad hace que esto trascienda en la generación. Y hay algo que me encanta decirlo, que estoy bien apasionado con esto, que lo nuestro no puede quedar en nosotros. Tiene que ir de generación a generación. Entonces lo que Dios nos dio no puede permanecer en mí, tiene que multiplicarlo. Pero somos nosotros los responsables de cuidar lo que Dios nos dio. Ahí dice la pureza. Y qué importante es mantenernos en esa pureza. Por eso nadie tiene que tomar en poco nuestra juventud. Así que la verdad que son preguntas fuertes, de las cuales entiendo que hay un mensaje muy lindo para esta generación. Así que gracias por poder hacerlas y también poder expresarlo con palabras que aún si nos detenemos son mucho más profundas todavía. Sí. Porque, a ver, ¿cómo lo explico? Hay momentos en donde el Espíritu Santo te lleva a trabajar mucho más profundo todavía. Es el momento en donde vos podés decir: anduve por tantos lugares, hice de todo en la vida, intenté provocar éxito por mi cuenta, traté de llamar la atención en la gente, pero aún la gente muchas veces no te valora por más cosas que hagas. Hay gente que vas a darlo todo y cuando ya cumpliste el propósito para el cual te llamaron, ya no te van a necesitar. Pero sin embargo, en Dios no sucede eso. Nosotros recibimos un título, el más grande que todo joven, todo adolescente puede tener, que es el de ser llamado Hijo de Dios. Amén. Y eso es lo que a mí me encanta decir, porque miren chicos, tengo 34 años y estoy hoy en medio de una generación y digo, sigo creciendo. No es que lo logré todo, yo sigo creciendo a la par de ustedes. Me toca estar en un rol de mostrarles, enseñarles, hablarles acerca de Cristo, pero aprendo con sus errores, aprendo con sus aciertos, aprendo con sus maneras de expresar a Dios y aprendo en la manera en la que cada uno toma a Dios desde un concepto, desde una enseñanza, desde un aprendizaje, desde cosas que van poniendo en práctica, uno aprende mucho. Y la verdad que para mí es una honra este momento, en verdad. Amén. Y les agradezco. Bien, Vamos con una pregunta un poco: fuerte. ¿cómo manejaste las amistades que te alejaban de Dios? ¡Qué buena pregunta! Chan, chan. A ver, amistades que te alejan de Dios. Amistades, puedo decir que tuve pocas. Compañeros en la vida tuve muchos y de esos varios que me llevaban por mal camino.
Pasé un tiempo en la universidad, que en la universidad tomé un camino que era estar en un centro de estudiantes que manejaba muchísima gente. Me tocó desempeñar un rol ahí directivo, de liderar un grupo grande de jóvenes, y en ese trabajo uno que estaba con la mentalidad de salir de iglesia y salir al mundo, o sea, era mi vida, como le dije, prácticamente pasó por la iglesia, entonces otras amistades no tenía, pero cuando llegué a la universidad me encontré con un mundo diferente, donde te ofrecían boliches, noche, joda. Y la verdad que a poco yo me resistía, trataba de no ceder, pero en algún punto del camino uno pasa el tiempo, se deja llevar y uno también fracasa en el intento. Entonces me ocurrió de que sí, tuve amistades que me separaron de Dios, siendo que aún estaba dentro de la iglesia, porque nunca dejé de congregar. Y eso va un mensaje, porque estando dentro de la iglesia, uno puede mostrarle una cosa, estando dentro de la gente que te rodea en la iglesia, puedes ser alguien, pero afuera ser otra. Y me sucedía eso. Yo tenía ese doble ánimo, esa doble cara o doble vida, porque dentro de la iglesia en un tiempo era algo, pero por fuera era otro. Entonces sucedió que sí hubieron personas que marcaron mi vida para alejarme de Dios. Y fue fuerte porque cuando uno fracasa, yo creo que no hay mejor fracaso que perder la presencia de Dios. No hay mejor momento para reconocer de que uno estuvo mal, no sintiendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que a mí me sucedió, de que cuando yo me alejé de la presencia de Dios, sentía un vacío enorme. Un vacío que la noche no lo podía llenar, que las amistades no lo podían llenar, que aún lo que hacía ya no lo llenaba. Y fue Dios sacándome de ahí. Fue Dios quitándome de en medio, fue Dios poniendo personas idóneas nuevamente, hasta que Dios me dijo basta. Porque cuando hay propósitos en nosotros, Dios verdaderamente hace que esto cambie totalmente en nuestras vidas. Así que sí, tuve amistades, pero sí me costó un poco. El hecho de la separación del lugar hizo posible de que sea un poco más fácil, porque yo vivía en Corrientes en ese tiempo, y al no vivir más allá y estar nuevamente en Chaco, acá en Barranqueras, hizo posible de que ese cambio de lugar, ese cambio de localidad sea un poco más fácil. Pero todo está en el corazón igual. Así que sí, Lucre, me costó un poquito, pero gracias a Dios, Dios es el que pone las personas correctas siempre para llevarte a su presencia. Eso no tengamos duda, no tengamos temor de decirlo, porque si Él las quita, es porque verdaderamente está viendo lo mejor para nosotros en lo que nuestros ojos en el presente no lo ven. Porque por ahí decimos, pero ¿por qué? Si era mi mejor amiga, ¿cómo puede ser? Siempre estuvo conmigo. Pero Dios te lo quita, porque adelante de lo que vos no ves, hay cosas que quizás te pierdan o te lleven al fracaso en la vida con Dios, y lo que Dios no quiere que suceda con nosotros es eso. Entonces Él decide quitarlos, sacarlos, apartarlos de nosotros, para que nosotros no perdamos su presencia. Realmente empezaste a vivir dentro de la presencia de Dios. ¿Cómo manejaste la presión social? La presión social. Y prácticamente nunca dudé y nunca escondí el hecho de ser hijo de Dios en la gente. Yo trataba de hecho que la presión social que se vivía o que vivía todo joven y adolescente por ser identificado como cristiano, como hijo de Dios, en mí no esté, porque siempre me gustó y lo tuve como algo bueno, agradable, decir que yo era hijo de Dios. Nunca tuve ese temor.
Mi temor se daba en que cuando yo sabía que las cosas que yo estaba haciendo no eran correctas, seguir diciendo que era hijo de Dios. Ahí sí me hacía una presión, porque no era con la gente sino con Dios, porque yo sabía que hablaba de Dios, pero yo no estaba haciendo las cosas bien. Entonces es como que la presión social que por ahí los jóvenes tienen en cuanto a decir en la escuela, en el barrio, en las amistades, les digo que voy a la iglesia, les digo que soy cristiano, les digo que soy hijo de Dios. No sé si les pasa. Sí. Pero vieron que por ahí está ese momento donde decís, ¿qué hago? ¿Le hablo? Porque tenemos por ahí el momento, la palabra para hablar. Les ha pasado seguramente en algún momento en la escuela que un compañero, una compañera te contó algo acerca de lo que está viviendo en la casa. Y eso te llevó a pensar una palabra, pero como vos te escondés y es como que hay una presión social que te dice, hey, no vayas por ahí. No es el camino, ¿no? ¿Para qué vas a ir por ahí? Y todos están acá con, qué sé yo, con cuáles son los jueguitos de la Free Fire por ahí. O ya me quedé en el olvido. No sé. Todos van por un rumbo, la presión social te lleva. Todos hacen una, o sea, todos te llevan por un camino. Pero vos que tenés lo bueno, lo mejor en tu vida, muchas veces no querés hablar. Y me ha pasado que por ahí he tenido la palabra y aún así he callado. Les cuento algo breve. Esto tiene una moraleja. Una vuelta tenía que ir a rendir a la facultad. Rendía el recuperatorio de un examen. Por ende, si yo no aprobaba ese recuperatorio, perdía la materia. O sea, les pongo en contexto para que ustedes entiendan. ¿Qué sucedió? Me fui a la parada, estaba esperando el colectivo, un calor como el de hoy, esperando el colectivo y no venía. Y escucho una voz que me dice, hablarle a aquellos jóvenes que están enfrente. Y yo tenía que cruzarme la calle y hablarle a un par de jóvenes que estaban enfrente. Y yo dije dentro de mí, ¿pero qué les digo? Ve y hablarle. Eso era solamente lo que tenía que hacer. O sea, yo tenía que abrir mi boca. No me dijo qué, me dijo andá y hablarle. Bueno, yo estaba ahí en la duda, volví a preguntar, ¿pero qué les digo? Y me vuelve a decir, andá y hablarle. Entonces me cruzo con temor. Le saludo y le digo, ¿cómo están muchachos? ¿Están esperando el colectivo? Sí, se estamos esperando hace rato ya. Ah, qué bien. Y daba vuelta. Le pregunté la hora, le pregunté a dónde iban, qué hacían. Cuestión que yo no hablé. Pero otra vez la voz me dice, hablarle. Porque si no el colectivo no va a venir. No. ¿Y saben qué? El colectivo no vino. La moraleja de la historia. Cuando Dios te dice que hables, habla, porque el colectivo puede que no venga. Y es muy fuerte. Choco examen. Perdí la materia. No. Perdí la materia, el año siguiente tuve que recursar esa materia. O sea, imagínense la gravedad Todo solo por No hablar. por no hablar. ¿Y cuántas veces la presión social te hizo que vos no hables? O sea, la presión social hace que por ahí vos te calles, te quedes, que no puedas fluir en decir que sos hijo de Dios. Y vuelvo a decir lo que es. Es muy fuerte. Hay mucha presión social. Porque todos van en un solo rumbo. Un solo camino. Cambiar, dar la diferencia cuesta mucho. Y la Por presión. el miedo a no ser aceptado. Tal cual, porque todos escuchan un estilo de música, todos siguen a un artista, todos siguen a un famoso, a un equipo de fútbol. Todos siguen una moda. O a un cierto tipo de moda. Y todos vamos por un mismo camino, digamos. Claro. Pero esa presión siempre existió.
O sea, no es solamente ahora, siempre, en todas las generaciones hubo presión social. Nada más que esta generación es la generación que más les cuesta separar lo que vive en la casa, que es la enseñanza familiar, que tiene a papá, a mamá, o lo que recibe en la iglesia, a lo que vive en el común de la escuela, en el barrio, en las amistades. Porque todos quieren ir por donde va la mitad. Claro. Antes era, todos querían la zapatilla topper. Todos querían la última modelo de la vida, la Claro. Nike. Me acuerdo que era la ropa, la moda. Hoy son los teléfonos celulares. Hoy tener, no sé, estar a la moda, publicar en redes sociales. Claro. Si no publicás todos los días en TikTok o en Instagram, no tenés vida. Entonces, hay algo que la presión social genera en el adolescente y en el joven que hace que muchas veces no pueda avanzar en su vida espiritual con Dios. Por eso cuando Mati preguntaba esto, qué importante es poder comprender que nosotros podemos ir más allá sabiendo de que Dios nos ayuda a romper esa presión social, porque Él con su Espíritu Santo siempre nos va a ayudar y nos va a guardar. Amén. Amén. Bueno, te voy a hacer la última pregunta para A poder ver. cerrar. ¿Qué consejo le dejas a los jóvenes de hoy en día En cuanto a que como líder de jóvenes? Va a ser la experiencia que tuviste con... ¿Qué consejo nos dejas a la generación como legado? bien. El consejo que yo le puedo brindar y dar a los jóvenes, a los adolescentes que van a ver este streaming, en el momento que lo puedan ver, es que como el texto que vos decías, que nadie tenga en poco la juventud. Que el ser adolescente y el ser joven no es un error, que lo que se instala en la sociedad, el momento que la gente dice la generación de este tiempo está perdida, no es así. El consejo que le puedo brindar es que crean, sueñen, anhelen avanzar en la vida, porque de hecho tienen la capacidad para hacerlo. Que se rodeen de amistades correctas, que busquen ayuda en cuanto a las necesidades emocionales, que no se cierren, que en verdad pasen tiempo en ser escuchados, aunque les cueste encontrar esa persona. Hay algo muy difícil en la sociedad hoy día, que es la gente comprenda, entienda lo que es ser joven y adolescente. Pero el consejo en sí es: avancen y no se detengan. Confíen, planifiquen y crean, porque de cierto tienen la capacidad para romper. Dios puso destinos y diseños de conquista y avance. Amén. Entonces, por ende, lo único que van a poder hacer es avanzar y conquistar, porque es lo que Dios diseñó. Entonces, que nada de este mundo les permita a ustedes dañar su corazón, su mente, su alma, sus emociones, sus sentimientos, sino que ustedes puedan ser aquellos que, aunque tengan presión social, aunque se sientan muchas veces solos, no entendidos, no comprendidos, se prendan de lo que Dios dice en su palabra. Seamos guardados aún en la santidad, en la pureza, en los pensamientos, en las ideas que muchas veces tenemos, y que todo lo que este mundo vive va a pasar, es pasajero. La moda es pasajera. Lo que viven hoy los adolescentes es momentáneo, no es para siempre. Pero hay algo que sí va a permanecer en nosotros, que si nosotros lo sabemos cuidar, va a ser su presencia. No, me... Bueno, Uy. ¿qué te pareció compartir este momento con nosotros? La verdad que me parece una experiencia muy importante. Siempre digo que, le dije al inicio, estaba nervioso porque no es lo mismo entrevistar que ser entrevistado.
siempre tienen una carga emocional, recordar de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te forjó. Y me parece muy bueno, me parece un muy buen espacio. Ustedes tienen muchísimo potencial para explotar, Sí. que de hecho este espacio va a ser para que sea una plataforma para que alcancen a miles de jóvenes. Así que ustedes también, el consejo es para ustedes. No se detengan, Amén. conquisten, avancen, porque de cierto eso es lo que van a hacer. Van a conquistar y avanzar porque está en sus ADN de conquistadores. Amén. Amén. Bueno, eso fue Teens por hoy. Muchas gracias por ver.